Aló, jóvenes. Hola. Hola. Buenos días, licenciado. Hola. Buenos días, licenciado. Ah, la pucha, ya. ¿Estás en la puerta? Ya, ahorita vengo, te paso. ¿Qué es? El mensajero de la oficina es, tengo que entregar un documento. Pucha, tienes que abrigar. Buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Bien. Hoy vamos a empezar entonces con un nuevo ciclo. Y que tiene que ver con todo esto que significan los inventarios y costos. Vamos a plantear nuevamente desde el principio lo que significa esto, partiendo de la planificación.
Bien, buscando siempre la lógica de lo que queremos lograr, correspondiendo todo esto a lo que significa el proceso mismo. No olviden que lo primero que hacemos es desde lo que es el conocimiento del negocio, tratar de definir el enfoque de auditoría e identificar los saldos de cuenta y clases de transacciones que son significativas a la luz de la NIA 315 en el párrafo A 129. Entonces, ¿en esto qué significa? Identificar los saldos de cuenta y clases de transacciones, pues en esta fase de planificación, al momento de conocer esos saldos de cuenta y clases de transacciones, nos hemos encontrado con que hay ciertas cuentas que son significativas, basado siempre en el hecho de tener una materialidad en miles de bolivianos, la global de 2 millones y la materialidad de desempeño de 1.500.000. Bien, esto nos ha dado al inicio los saldos de cuenta y clases de transacciones más significativas y que luego que uno identifica los saldos de cuenta y clase de transacciones, los agrupa en ciclos de transacción, o sea, haciendo a un proceso completo. Y en este caso, en materia de inventarios, tenemos identificado como clase de, más bien, como saldo de cuenta significativo, materiales y suministros, está en nuestro papel de trabajo. ¿Ok? La variación de inventarios, que en este caso hace al costo de ventas, en una exposición de estados financieros por su naturaleza, y que ustedes seguramente han entregado la práctica, que la voy a revisar, que tiene que ver la composición de ese costo de ventas, considerando las compras que se hicieron y los insumos adicionales, partiendo de un saldo inicial, completando con un saldo final y finalmente teniendo la variación de inventarios en una especie de sistema de inventarios periódicos. También está involucrada todo lo que significa las compras de materia prima, la materia prima, los productos terminados. Bien, entonces fíjense que todos estos que están marcados con amarillo o naranja ya han sido previamente identificados en nuestro papel de trabajo 2.9.1 como primero, en estos casos, todo lo que hace a la 400, que terminan siendo clases de transacciones, y todos los que hacen a la 100 son los saldos de cuenta. Entonces tenemos aquí materiales y suministros como saldos de cuenta, productos terminados como saldos de cuenta, materias primas como saldos de cuenta, compras de materia prima y materiales como transacción, que esa es la gran diferencia, ¿no? Y variaciones de inventarios que hacen a la regularizadora de las transacciones. Bien, veamos si hemos identificado alguno más. Licenciado, perdón que le interrumpa. Hay compañeros esperando en la sala de espera, por favor. Bien, está bien. Para el examen de
no sé si es mañana, para el examen de mañana, pues lo que vamos a hacer es depurar un tanto las listas, ¿no? Para que solamente tengan acceso los que van a dar los exámenes vía Classroom. Bien, entonces no hay más. ¿Se dan cuenta? No hay ninguno más que haga la condición. Independientemente de que cuando nosotros ingresamos al PUC, cuando entramos al PUC, que es la versión 3 que tienen ustedes de PUC, claro está que para hacer nuestra matriz, aquí vamos a tener una cantidad de otras cuentas, otros saldos de cuenta, por ejemplo aquí, que hagan a las materias primas, que hacen a los materiales, ¿no? Y los productos en proceso y los productos terminados, etcétera, que también componen esto que son los inventarios. Un segundito. Bien, independientemente de lo que pueda significar, que tenemos aquí varios otros saldos de cuenta que están en la 142 relacionados, ¿no? Relacionados, en todo caso, estos saldos de cuenta, en algunos casos no vamos a profundizar, sino nos vamos a concentrar en aquellos que son significativos. Pues para eso es el cálculo de la materialidad al inicio, lo cual no significa que no hagamos la auditoría, ¿de acuerdo? Y bueno, y esos que tengamos aquí, asociados además con las clases de transacciones, que parten de todo esto que son la 400 y la variación de inventarios, ¿no es cierto? Más algunas otras condiciones que hacen a la estructuración de costo, también en la misma condición vamos a hacer un trabajo profundo como ciclo de transacción de todo esto que significan las transacciones, ¿ok? Bien, volvamos a nuestro PowerPoint. Entonces, ¿cómo es que vamos a enfocar la condición? Vamos a abrir una nueva presentación. Vamos a traer partes de lo que estamos diciendo. Desde aquí hasta aquí nos va a servir. Y vamos a encontrar la lógica de lo que queremos hacer. ¿Ok? Siempre en el contexto de lo que es entonces ahora. El ciclo de transacción de inventarios y costos. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, tomamos en primera instancia el contexto del proceso de auditoría, la primera fase, toda la primera fase que enrola a la NIA 300 hasta la 330
partiendo de haber identificado los saldos de cuenta y clases de transacciones, otra vez toda esa parte va a ser sometida a las condiciones de, primero, identificar los riesgos inherentes que hacen al ciclo de transacción. Luego, la segunda fase que hace a evaluar y darle una evaluación a los riesgos inherentes en condiciones de alto, moderado y bajo. De esos no es suficiente considerarlos, sino más bien hay que tomar en cuenta que no todos vamos a profundizar, como decíamos, en eso que son los saldos de cuenta y transacciones, sino nos vamos a ir rumbo a los riesgos que son más significativos. Una vez que tengamos los riesgos más significativos, vamos a comprender el control interno y tratar de mitigar todos esos riesgos que son significativos y recién vamos a hacer la evaluación del control interno. Volviendo un tanto a lo que entonces decíamos, de haber identificado todos los saldos de cuenta y clases de transacciones en esto que le hemos llamado las cuentas significativas y que están marcadas con color naranja, ¿ok? Bien, entonces, fíjense que aquí hay que tener mucho cuidado en identificar los riesgos y clasificarlos o no como significativos en el entorno de las diferentes clases de transacciones. Enseguida voy a volver a explicar esto en función de la T. O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, si estamos hablando de los saldos de cuenta, este y este que hacen a los saldos de cuenta, esos tres, tienen diferente, o sea, por su condición de que después termine siendo transacción, son diferentes, más bien clases, hace a las diferentes clases de transacciones. Me explico mejor. No es lo mismo controlar productos terminados que vienen desde lo que es el proceso de producción hasta la cadena de suministros y que todo eso tiene un conjunto de controles que mitigan los riesgos que hacen a las actividades de controlar los productos terminados. Que la materia prima, que tiene otra forma conceptual, ¿no? Al momento de tratar sus clases de transacciones. O sea, tiene otros tipos de control y los controles hay que evaluarlos de manera diferente. Tal vez los materiales y suministros tengan una condición parecida. Probablemente a las materias primas, materiales y suministros en relación a los controles, podamos optar por la misma condición. En cambio, los productos terminados son diferentes. En los productos terminados dispuestos para la venta, por ejemplo, lo que va a interesar son dos cosas. Unos asociados a lo que es la NIF 15, que hace a la venta misma, porque son productos dispuestos para la venta, y que obviamente para que haya una venta tiene que haber una transferencia de dominio. Y eso otra vez va a estar relacionado con la nota de remisión que hace a la entrega del producto. Y que será diferente a sus entradas, porque las entradas que se tengan de estos productos que están terminados
parten no de la compra en este caso, sino parten de un proceso de producción. Ya les digo, que es diferente a la materia prima. La materia prima no surge obviamente de un proceso de producción. La materia prima surge de un proceso de compra desde la elección del proveedor que después conlleva a toda la cadena de suministros. Eso es muy importante. Entonces, las clases de transacciones que generan los productos terminados son diferentes a las clases de transacciones que generan las materias primas. Las materias primas nos llevan, y lo voy a marcar aquí con otro color también, a las compras de materia prima que están ligadas a las materias primas. En cambio, los productos terminados están integrados al proceso de producción y ambos tienen diferentes tipos de control. A eso se conoce como clase de transacciones, porque la transacción en conjunto hace al inventario. Las clases de transacciones hace a cada una de las tipificaciones que componen el inventario y que tienen diferentes tipos de control. Y solo estamos hablando, más bien, estamos hablando de dos tipos de clases de transacciones y saldos de cuenta que son significativos porque en el conjunto podríamos encontrarnos muchos más. Bien, eso es sumamente importante para poder enfocar esto que significan los inventarios y que los voy a dejar ahí y su correspondiente costo de ventas en relación a las ventas de los productos terminados. Bien, volvamos a nuestra diapositiva. No olviden entonces, por cada una de las clases de transacciones en forma separada, vamos a tener que identificar los riesgos inherentes. En forma separada, vamos a tener que identificar o evaluar y darle una evaluación en función de la probabilidad e impacto, ¿no? Los riesgos inherentes. De ahí, en función de esa condición, vamos a identificar los riesgos significativos, que son aquellos que obviamente merecen, más bien nos llevan a una condición de riesgo de incorrección material, y por lo tanto, en esos vamos a entender el control interno y evaluar el control interno. ¿Ok? Entonces estamos hablando de unas transacciones que son rutinarias. Entonces, la otra condición es que los inventarios y sus costos de ventas hacen a lo que son las transacciones que son rutinarias en el concepto de que lo que hacen las transacciones que son rutinarias, ¿ok? Esa es una de sus características. Es diferente a lo que hicimos en obligaciones, porque en el caso de las obligaciones financieras, estas no eran transacciones rutinarias y el enfoque de auditoría no merecía, aunque se podía haber hecho, pero no merecía que el enfoque sea basado en controles.
al ser una transacción rutinaria, además asociada a saldos de cuenta y clases de transacciones significativas, en el caso de inventarios y costo de ventas, merece o en un enfoque de controles. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto que son las transacciones que son rutinarias, otra vez nos vamos a el concepto básico. Preguntarse, ¿y cuál será pues la cuenta que es pivot de todo esto? Porque en el fondo lo que vamos a tener, esto también va a estar asociado a otro ciclo de transacción que son las compras y pagos. No está lejos de lo que significan las compras y pagos y en ningún caso lo que tenemos que hacer es duplicar los procedimientos realizados en otro ciclo de transacción. Entonces debemos asociar estas transacciones que son rutinarias con el resto componente de las otras transacciones que son rutinarias, que en este caso la hacen más compleja. Veamos. Si tengo como pivot, en este caso, una cuenta o la cuenta inventarios, ¿ok? Partamos de esa condición. Hagamos algo más bonito. A ver, voy a quitarle este. Vamos a hacer un mejor diseño para que tengamos algo más completo, ¿no? Para que tengamos uno o varios mayores en T y no siempre trabajemos en Excel, ¿no? Como lo hemos estado haciendo en algún caso. Bien. Pregunta para ustedes. Los inventarios, a ver, tienen un saldo inicial siempre con lógica. Pueden teorizar y complementar la lectura con otros libros, pero la parte práctica no la van a poder sustituir con los libros, sino con la lógica. Bien, los inventarios componen los saldos de cuenta significativos. Primero es eso, de manera general. Después vamos a identificar las clases de transacciones asociadas. Bien, digamos que tengamos dos condiciones aquí, porque ustedes saben, o mejor lo separaremos de una vez. Este es inventarios de materiales. ¿Ok? Que es uno de los primeros saldos de cuenta que debemos diferenciar y lo podemos poner por separado y empezar a armar por separado el inventario al inventario de productos terminados, porque hacen, diré, a clases de transacciones diferentes. No es lo mismo el inventario de materia prima y materiales que
los productos terminados, ¿ok? Empecemos por esto que significa inventario de materia primas, que de todas maneras hace a los saldos de cuentas significativos y que me está generando también una clase de transacción significativa. ¿Cómo se mueve esta cuenta? ¿Se debita por qué? ¿Por qué se debita la cuenta? Por la compra de inventario, perdón, materia prima. Ok, entonces aquí están las compras. ¿Estamos bien? ¿Y por qué se abona la materia prima? Cuando se envía a producción. Ajá, entonces va a producción. ¿Estamos? Entonces, alguien que me diga, ¿cómo está compuesto esto de la materia prima? ¿Qué son los saldos y qué son las transacciones? Ya lo saben, solo estoy repasando con ustedes porque el enfoque, nuevamente estamos volviendo al enfoque que tuvimos en ventas y cobranzas. ¿Qué constituyen los saldos iniciales y finales? Y además, ¿cómo enfocaríamos estos con las aseveraciones? ¿Cuáles son las aseveraciones que nos interesan? Partamos de los saldos de cuenta. ¿Está bien? Entonces, digamos, en los saldos de cuenta nos interesan ciertos tipos de aseveraciones. ¿Cuáles son las aseveraciones cuando hablamos de saldos? Evaluación. Perdón. Existencia. Primero, existencia. Segundo, Evaluación. evaluación. Tercero, Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. a saber si es de propiedad de ellos. Es más, hasta le voy a cambiar un poco. Voy a decir, no, Derechos. propiedad, le vamos a poner así. Propiedad. Que, entre paréntesis, que tiene que ver con derechos y obligaciones. ¿Estamos bien? Que es lo mismo. Solamente que aquí quiero un poco llamarle la atención de decirles aquí lo que interesa es la propiedad. Si la empresa es la propietaria de esta materia prima, claro que conlleva sus derechos, eso tenemos que demostrar. Principalmente esos tres. Por supuesto que podemos complementar que también necesitamos saber la clasificación adecuada de esto, que es la materia prima. Necesitamos saber sobre una revelación adecuada. Necesitamos probar condiciones, por ejemplo, de integridad en el saldo final, pero principalmente nos enfocamos en existencia, evaluación y propiedad. Y ahí vamos a hacer un entorno hasta de inclusive lograr el programa de auditoría. En cambio, en las transacciones ahora, ¿qué nos interesa? Probar. Integridad. Exactitud. Exactitud. Integridad, exactitud de la información y que la compra hubiera ocurrido. Ocurrencia. ¿De acuerdo? Claro que a esto acompaña, ustedes saben, otros, porque para definir la integridad necesitamos ver la correlación de la generación de las compras, partiendo de las órdenes de compra, hasta lo que significa una correlación de las entradas de la mercadería. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a llevar a que tengamos una correlación de los ingresos a almacenes, una correlación de las órdenes de compra, y eso va a acompañar para saber que las compras que se realizaron
¿no? Durante el año son todas las que están registradas en el año o en el ejercicio. ¿Eso con qué se logra? ¿Con cuál Corte. aceleración? Corte. Corte. Con corte. ¿Está bien? Con corte. Entonces, no olviden que aquí hay otras aseveraciones como la de corte que acompañan a la condición de integridad, ¿no? Y bueno, entonces, por supuesto que también aquí tenemos que ver algo parecido a esta condición, pero lo más probable que, es más, lo voy a dejar por aquí, lo más probable que esto que se va a la producción termine siendo implícito, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo pruebo el saldo inicial, pruebo el saldo final y pruebo las compras, automáticamente, por diferencia, estoy probando lo que fue a producción. O si en algún momento tuviera alguna condición, pues lo mismo. Podría ser que si yo probara producción, automáticamente probaría las compras. Pero no es ese el escenario. El escenario normalmente es de esta manera. Probar el saldo inicial, probar el saldo final y probar las compras. Ahora, díganme ustedes, porque estamos buscando la lógica, porque después en los libros vamos a encontrar muchas cuestiones, mucho de esto, que son válidas, por supuesto, pero lo que estamos queriendo es ir en busca de la lógica. ¿Con qué cuenta está asociado? Lo vamos a poner al otro lado primero. ¿Con qué cuenta y transacciones está asociadas las compras? Bancos. Efectivo. Vamos a ver. Si yo cargo a compras, ¿a dónde abono? Cuentas por pagar. Ajá. Entonces, esto está asociado a cuentas por pagar comerciales, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo que proveedores. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, estas compras que están aquí también están registradas aquí. Y en ningún caso, en un ciclo de transacción, se duplica un procedimiento. ¿Esto qué significa? Las cuentas por pagar y después que terminan con los pagos, están necesariamente asociados a esto que es la materia prima, ¿ok? Y que nosotros debemos tener en cuenta, porque no es, ya les digo, el mismo tratamiento que tengo aquí. Los productos terminados, en el caso de la empresa que estamos auditando, que es una empresa industrial, no son como una empresa comercial, porque en el caso de la empresa comercial tendríamos la mercadería que la compraríamos y después la venderíamos. En una empresa industrial los hechos suceden de manera diferente. Lo que tenemos es, lo que se compra es la materia prima y los materiales que tienen un proceso y ciclo de un ciclo que hace a lo que es la cadena de suministro hasta la
producción, que no es la misma que la cadena de suministro hasta la distribución que hace un producto terminado. ¿Ok? Entonces, lo vamos a tratar esto de diferente manera a esto que son las materias primas. Las materias primas y los materiales se compran, se pagan y están asociados a una cuenta que se llama proveedores. Esto tiene que evaluarse de manera conjunta. ¿Ok? Bien, y esto que es la producción, el resto de la materia prima, en este caso, tiene que ver estoy queriendo agarrar otra vez el mayor, no. Ok. Bien. Eso va a ir a los productos en proceso. O sea, esto de salida de materia prima va a ir aquí en lo que significa materia prima, que es lo mismo que esto fue a producción. Y de producción lo que va a salir son productos Terminados. terminados. ¿Estamos? Entonces, en productos en proceso, que también tiene un saldo inicial, un saldo final, como lo que significa ciclo de transacción. ¿Qué interesa? Fíjense, está bien clarito ahí. ¿Qué es lo que interesa? Si queremos probar la materia prima, lo único que necesitamos es la interfase entre lo que salió de materia prima y terminó en producto en proceso. Esto está respaldado con las salidas de inventarios, ¿no? No con la nota de remisión como venta, sino con las salidas de inventarios hacia el área de productos en proceso. ¿Estamos bien? Entonces, esto de aquí va a ir como materia prima a producción porque no fue vendido. No fue vendido. Y esta es la materia prima que está aquí, que termina siendo esa materia prima en producción. Y esto merece solamente una transferencia para probar que la integridad, para probar la exactitud y para probar la ocurrencia al mismo tiempo. ¿Ok? Bien, lo mismo va a ocurrir con esto de los productos terminados, porque una vez que se termine el producto, vamos a tener un costo desarrollado, un costo unitario definido, más lo que va a pasar es que vamos a llevar eso como una transferencia con una salida del proceso de producción y va a terminar en los productos terminados. Entonces, no olviden, aquí estamos haciendo un ciclo de transacción completo diferente a este otro ciclo de transacción. Por eso es que a eso se llama en esto que establece la NIA 315, párrafo A 129, ¿no? Los tipos o las clases de transacción. Entonces, en este caso, los inventarios nos llevan a generación de dos clases de transacción asociados a saldos de cuenta. ¿Bien? Para que no se equivoquen, aquí las clases de transacción son las compras y pagos más las clases de transacción de transferencia de materia prima al proceso de producción.
¿no? En cambio aquí, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos probar? El saldo inicial de los productos terminados, el saldo final de los productos terminados. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos probar? Igualito que en el anterior caso, las aseveraciones en el saldo final de existencia, valuación y propiedad. En este caso, el riesgo inherente a la propiedad, derechos y obligaciones es reducido. ¿Por qué? Porque está implícito que la propiedad parte de que la empresa es la que hizo el producto y lo único que hubo es una transferencia. Una vez que tengamos el saldo inicial y el saldo final de los productos terminados, estos productos terminados surgen como productos terminados del proceso de producción. ¿Ok? Esto viene del proceso a través de una transferencia y lo único que necesitamos es saber qué se transfirió. Nunca duplicar la prueba. Todo lo que aquí termine fue a producto terminado y terminó en inventarios de productos terminados, está automáticamente probado. O aquí, pero nunca una prueba de 2 veces. Eso sería totalmente ineficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos interesa probar ahí? Como siempre, nos interesa probar si todo lo que se produjo terminó en productos terminados. Eso significa, necesitamos probar la integridad, la exactitud y la ocurrencia. ¿Ok? Y por el otro lado, lo que vamos a tener y donde tenemos que probar la integridad también, la exactitud y la ocurrencia, ¿qué es? Esta salida, ¿a dónde termina yendo? A productos Ventas. terminados. ¿A productos terminados? ¿Seguro? Inventario. Ventas. A las ventas. Hacia el costo de ventas. Y tenemos que probar eso con las ventas. Con las ventas a través, en este caso ya es de entrega del producto a los clientes en función de 2 documentos, el too much, que hace a la facturación y que hace a la nota de remisión o nota de entrega. Sigamos, porque si no asocian bien esto, tenemos problemas. Esto ya lo compliqué. A ver, volvamos atrás. Bien, decía. Ahora sí. Esto que son los productos terminados, al momento de su salida, al momento de la venta, ¿en qué cuenta termina? Quiero decir, ¿en qué tipo de transacción? Porque hace a las transacciones. Por supuesto, al costo de ventas, que en el caso nuestro yo les he pedido que por favor compongan el costo de ventas, porque está presentado por naturaleza, y esto de aquí es cargo al costo de ventas. Y ahí termina todo. ¿Por qué?
porque eso es parte, componente de los resultados y no requiere, porque es transacción, y no requiere de estas pruebas. Porque el costo de ventas simplemente es consecuencia de haber probado todo, incluido la evaluación, a través de la cuenta productos terminados. ¿De acuerdo? Bien. Y ya hemos visto que esto tiene una íntima relación con esto que significa no lo puedo agarrar. A ver, lo voy a tratar de agarrar desde aquí. Un poquito falta. Lo voy a anotar nuevamente. Tiene íntima relación, decíamos, por otro lado, con lo que es el proceso de producción que hace a todo el ciclo de transacción. Bien, ya tenemos el enfoque, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener que describir primero las compras y los pagos de materia prima. Y los controles en las actividades de compras y pagos. Que va a ser diferente a el inventario de productos terminados que surgen de la producción y van hacia el costo de ventas y que obviamente vamos a tener que identificar por las actividades que componen esto sus propios controles de producción y de ventas, de producción y de ventas, que eso es lo que nos interesa. ¿Preguntas? Esta parte es un poco complicada, pero vamos a tratar de describirla. Esta parte que es la inicial que vamos a hacer, esta es muy relativamente fácil. ¿Por qué? Porque podemos empezar con el saldo final y saldo inicial de los inventarios. ¿Qué tenemos que probar? Existencia, valuación y propiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo probamos existencia? Está facilito. ¿Cómo probamos existencia? ¿No se ubican? ¿Cuál es la lógica? A ver, ¿qué haríamos? Inspección. Inspección física. física. Sí, ¿qué es lo que harían? A ver, piensen en la vida real. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Más allá de la teoría. Ir a almacenes a verificar. Lo primero que van a pedir, el programa va a decir, solicite el estado de cuenta de materia prima y de los materiales, porque no debe ser una sola materia prima, deben ser varias materias primas, desde colorantes, esencias, etcétera, y deben haber algunos otros materiales adicionales que es los que vamos a descubrir mañana. ¿Está bien? Pero primero lo que tenemos que pedir es la composición del saldo final. O sea, si vamos otra vez a nuestro querido PUC, porque el PUC es el que domina, aquí estamos diciendo vamos a componer la 141 y la 400, que son la 141 y la 142
Fíjense, la 141 y la 142 del balance general y vamos a pedirle a la empresa que nos entregue sus estados de cuenta que componen estos dos saldos. Uno por 14 millones y el otro por 2. ¿Estamos bien? Eso es lo que vamos a pedir. Una vez que nos den esos estados de cuenta, esos a la fecha de corte los tenemos que tomar en función de sus cantidades, sus precios unitarios y sus saldos. Una vez que tengamos el estado de cuenta, ¿qué hacemos? Ya tengo el estado de cuenta, ¿qué hago? Para probar existencia. Lógica, lógica. Tal vez pedir al encargado de inventarios la tarjeta, CAREX. No, lo primero que hacen ustedes es determinar la muestra. Cálculo de la muestra. Van a calcular la muestra en función del estado de cuenta y van a determinar qué es lo que en función de la muestra van a probar en existencia. Una vez que saquen la muestra, por decir, a ver, voy a tomar una base de datos cualquiera. Un ratito voy a enchufar antes de que se acabe mi batería. Ahí está. Yo voy a tomar una base de datos cualquiera. A ver, debo tener base de datos de inventarios. Aquí una base de datos cualquiera. Aquí, digamos, si fuese el estado de cuenta si me entregaran este estado de cuenta, que va a ser parecido al que nos van a entregar, menos, porque este es de supermercado, ustedes tienen de materia prima, que son pocos, no son muchos. ¿Estamos? ¿Qué es todo esto? Entonces, esto va a tener un saldo final, en este caso tenemos 160 millones, y de este saldo final van a sacar una muestra. ¿Estamos bien? Cuando saquen la muestra, entonces, por decir, les habría salido una muestra, a ver, debe haber aquí algunos, no sé, no hay materia prima aquí. Pero digamos que fuese esta la muestra. A ver, algo que tenga lógica para lo que estamos haciendo. Digamos que nos ha salido esta muestra. Estos 10, donde está la cantidad, donde está el precio unitario y donde está el saldo de esos ítems. Si ha salido esto en la muestra, entonces quieren probar existencia, ¿qué van a hacer? Inspección física de la muestra. Van a hacer inspección física de la muestra para probar la existencia. ¿Qué más harían? A ver, piensen. Yo sé que no saben, pero es que les tengo que enseñar y después les voy a mostrar y les voy a pasar los documentos para que lean, pero necesito que entiendan la lógica. ¿Cómo yo sé que lo que estoy probando de existencia es todo lo que existe? ¿Recuerdan el arqueo de caja? Yo les decía, nunca se prueba algo, nunca se recuenta los billetes y las monedas sin que uno sepa qué va a recontar. Aquí es igualito.
no pueden ir y recontar simplemente. ¿Qué estaría faltando? ¿Expectativa? No. La expectativa es procedimiento analítico. Ahorita lo que estamos haciendo es una prueba de detalle. Entonces, muy probablemente, lo vamos a ver así, a ver si encuentro, muy probablemente en almacenes haya un Cardex o un BinCard, como se llama. Cardex de almacenes. Bien. Aquí tengo un Cardex de almacenes. A ver, voy a ver si es que este es el más apropiado. Creo que este está mejor. O sea, no estoy viendo bien, así que lo vamos a ampliar. Espero que se corrija. Uy, no quiere. Pero bueno. A ver, tiene la fecha. No es el mejor. No es el mejor. Ah, sí. No es el mejor. No es el mejor. Estoy buscando un atributo. Estoy buscando un buen atributo. Este tampoco es bueno. Este no tiene el atributo que necesito. Tal vez este. Un ratito, déjeme escoger. No tiene todos los atributos. Busquemos otro que tenga todos los atributos. Espero que este tenga todos los atributos. Pareciera que sí. A ver. Ok, este tiene algunos, no está completo, pero tiene los atributos que estoy buscando. Bien, aquí está. Este es un ítem, ¿ok? Este es un ítem, esta es la tarjeta que estoy sacando. Digamos que me ha tocado en la muestra. ¿Está bien? ¿Qué es lo que debo probar? Debo probar esto. Caramba. Sí, está bien. Debo probar esto, este saldo final que es 80 en cantidades. ¿Cómo yo puedo probar que son 80 los que realmente debo probar? Igual que en el efectivo. Nunca recuenten algo que no saben que van a recontar. En el efectivo, lo que teníamos era lo siguiente. El saldo del efectivo del día anterior, más todas las entradas de efectivo, menos todas las salidas de efectivo, y teníamos el saldo final del efectivo, y sobre esa base se nos ocurría, recién sabíamos qué es lo que debíamos recontar. Aquí sucede igualito. Ustedes tienen que probar, tienen primero que probar, nunca se les ocurra recontar algo que no saben en qué cantidad van a recontar. Aquí dice que es 80 lo que van a recontar. Pero ¿este Cardex estará al día? Es la primera pregunta. ¿Se dan cuenta?
Es la primera pregunta que deben hacer. Y eso significa hacer un corte con la fecha y el número de comprobante. Por eso aquí está, ¿no? Si tienen el número de comprobante y la fecha, y si ustedes van a descontar a esta fecha esto, el siguiente que ustedes vayan a ver, o tal vez no lo vean en primera instancia, tiene que ser un asunto del día siguiente que no lo van a recontar y que tiene que estar cortado por ustedes. Eso quiere decir, la pregunta es, ¿este es el último comprobante del día? Y la respuesta es sí. Entonces, toman este número y de 100 ustedes se ponen a recontar, bueno, está procesado contablemente, y de 100 se ponen a recontar. Jamás se olviden, no recuenten a ciegas, no recuenten los 80 a ciegas, recuenten haciendo el corte del último documento que generó el movimiento en cantidad. Entonces, el paso número 1 para proceder, a probar esto que son la materia prima, ¿no? Y materiales, esto que es la existencia, es siempre el corte. Sin el corte no se les ocurra probar ninguna existencia. Porque deben saber qué están probando, ¿sí? Al final del día, si solamente ustedes se ponen a hacer un recuento, ese puede ser un gran problema, porque si existen diferencias, llegan al final, terminan todo el inventario y ustedes dicen, hay diferencias. Y después van a surgir, claro, señorita, hay diferencia, o señor, hay una diferencia. Porque no estaba procesado todo el Cardex, no estaba contabilizado. ¿Con qué número de última entrada o salida de inventario si es que usted hizo el recuento? A ver, muéstrame. Y va a decir, ahí no sé, ¿eh? Entonces vaya, vea, verifique cuál es la última entrada y salida. Y entonces recién regrese para hacer el recuento, y tendrían que volver a hacer el recuento. Esa es una tontera que a veces le sucede a algunos profesionales porque no se hace, ya les digo, un recuento si es que no, esta imagen quiero ponerla en otro lugar, copiar la imagen, ¿no? Entonces, deben hacer el corte. ¿Cómo? Si ustedes tienen este Cardex y tienen la lista del inventario, primero, cotejan la lista del inventario y en la lista del inventario debe coincidir estos 80 con el estado de cuentas de inventarios en cantidades. ¿Ok? Segundo, el momento que ustedes estén haciendo el recuento de inventarios, lo mejor es marcar. Es más, las empresas agarran una regla y con una reglita marcan y dicen, con un color adecuado además, eso es normal, marcan y dicen, este es el corte. Todos los Cardex van a quedar marcaditos. ¿Por qué? Porque con este corte se ha hecho el inventario de probar los 80 con este último número de comprobante. Y si hay diferencia, todavía hay posibilidad de comprobar de si es que se han olvidado procesar algún documento adicional que de repente explica la diferencia. Pero si ellos han procesado, porque normalmente esto viene de todo un IP,
que viene de un sistema computarizado, no debería haber equivocación. Este último comprobante, además, debe responder al conjunto total de haberse procesado en forma secuencial. Debe ser el último procesado para que no haya ninguna equivocación con relación a lo que ustedes están recontando. Cuidado, ahí está bien. Por eso es que se señala, si ustedes quieren lo voy a poner con otro color, por eso es que se señala esa condición. No olviden, un segundito, no olviden marcar, que se marque en la tarjeta de Cardex el corte del recuento, más en el recuento pueden utilizar otros instrumentos que vamos a revisar, como por ejemplo los marbetes. Bien, solo estamos pensando cómo vamos a hacer el recuento. ¿Cómo vamos a probar la existencia? ¿Qué dije? Primer paso. Ustedes van a pedir el estado de cuenta al cliente. La composición de la cuenta inventarios de materia prima y materiales como está en el PUC. Muéstreme esto y muéstreme estos 14 millones y 2 millones. ¿Y qué componen? Y les van a entregar el estado. ¿De acuerdo? Una vez que les entreguen el estado, ustedes van a sacar una muestra. ¿Ok? Una vez que saquen la muestra, ¿no? Una vez que saquen la muestra, ustedes tienen que proceder al inventario. Pero no se procede al inventario tan fácilmente. Lo primero que se hace antes de hacer un inventario es el corte documentario, que además debe ser el corte documentario cotejado con el Cardex antes de inicio, y el Cardex debe quedar marcado con color, como lo estoy marcando, o marcado de alguna manera, porque si es con sistema, marcado en el sistema, que este es la fecha y el último comprobante con el que ustedes están haciendo el recuento, que en este caso es de 80. Bien. Vamos a ver la estrategia de hacer esos inventarios mañana, porque es toda una historia de hacer recuento de inventarios, y si puedo, creo que lo tengo por aquí, les voy a pasar un video de un recuento completo, ¿de acuerdo? Un video de un recuento completo y después todas las posibilidades que existen con relación a los errores que pueden cometer y que a veces son vergonzosos. Segundo, ¿cómo prueban la evaluación? ¿Cómo probarían la evaluación? Igualito que en cuentas por cobrar, ya saben, ¿cómo prueban la evaluación? ¿Qué hemos hecho en cuentas por cobrar? Otra vez, hemos pedido, ¿no es cierto?, el estado de cuenta de cuentas por cobrar. En este caso vamos a pedir el estado de cuenta de inventarios de materia prima que ya nos han entregado para hacer la prueba de existencia. Segundo, sacan la muestra, pero ya han sacado la muestra. Entonces, eso quiere decir que aprovechan la misma muestra para el doble propósito. La muestra ha sido para probar existencia y la misma muestra nos va a servir para probar la evaluación y para probar la propiedad. Los tres van a ser probados con la misma muestra. Solo que ustedes ya no van a ir en busca, de probar la existencia,
sino que van a probar la valuación en función del último costo unitario, y este costo unitario debe estar valuado en función de lo que es el método de entradas y salidas, que será PEPS, costo promedio ponderado, ajustado o no ajustado por inflación, en función de este costo unitario. Entonces van a probar el costo unitario multiplicado por la cantidad y les va a dar el valor de la muestra que han sacado, y deben, nunca se olviden del ANIC 2 de inventarios. Esto deben comprobar con el valor neto de realización. Y habrán probado la evaluación. Y para probar la propiedad, en este caso es fácil porque ingresó esta entrada con un costo que vino del proceso de producción. Si fuese una empresa comercial, esta entrada y su costo unitario ingresó a través de una factura. Y la factura, obviamente pagada por la empresa, responde a que es de su propiedad. Pero en el caso de una industrial, la propiedad está demostrada a través del proceso de producción, porque esto de la materia prima se compró. No, en este caso se compró y tenemos la factura. En este caso, por esto tenemos la factura. Decía que es un poco diferente a los productos terminados, porque igual productos terminados tendrá un Cardex, pero ese Cardex, en cuanto a las entradas, va a estar respaldado no por la factura, sino va a estar respaldado por el proceso de producción, que va a demostrar que esa producción es interna y que en todo caso demuestra la propiedad. En este caso, la propiedad va a estar demostrado a través de la factura del proveedor y la estructura de costos. Lógica. ¿De acuerdo? ¿Cómo sacan la muestra? Porque todo esto lo han sacado en función de la muestra. En la lógica, ¿cómo sacan la muestra? La muestra tiene que salir en función del RIM. ¿Estamos bien? ¿Y qué es el RIM? La combinación del riesgo inherente con la combinación del riesgo de control interno. Eso quiere decir que deben regresar a esta condición. Deben identificar el riesgo inherente, solamente es identificación. Deben evaluar y definir la evaluación en función de la probabilidad e impacto. Deben de eso identificar los riesgos que son significativos. Y una vez que han identificado los riesgos significativos, para esos riesgos significativos van en busca de los controles internos que los mitigan, identificando los controles, y después hacen las pruebas de controles. Entonces necesitamos tener el RIM para sacar la muestra. ¿Ok? Y cuidado en eso, hay varias situaciones que son un poco complicadas y que deben tomar en cuenta, pero que las vamos a ver de a poquito. Todo esto tiene que ver con muchos documentos que vamos a generar. Aquí sí vamos a generar bastantes documentos
Y necesitamos muchas guías, como lo están viendo aquí. Miren todo esto, vamos a tener todo lo que hace a los controles, y los controles tienen guías, matrices y hasta modelos de papeles de trabajo. Lo primero que tendrán que hacer ustedes para esa parte es leer la guía que hace a cómo identificar los riesgos en el proceso de inventarios. Que igualito que en ventas, aquí está todo de cómo es que vamos a definir qué aseveraciones, cuál va a ser la muestra, cómo se hace la contabilidad de costos y todo, hasta definir cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Qué puede pasar con los diferentes riesgos de si existe o no existe la materia prima, etcétera, ¿no? Registrado adecuadamente, etcétera, hasta sacar la matriz. Pero es una primera fase, ¿no? Esto nos va a llevar a esa matriz que ya está esperándoles, ¿no? Ahí se los voy mostrando, la matriz de riesgos, ahí está la matriz. La vamos a hacer de manera más sencilla, pero estas se las voy a pasar para que de ahí logren identificar los diferentes riesgos. Solo que ahora son 2 ciclos de transacción. Uno es por materia prima y otro es por producto terminado, que no es lo mismo. De esta matriz nosotros tenemos que distinguir a ambos. Después vamos a tener una guía, no los voy a dejar tan solos, de cómo hacer el inventario físico. Entonces, aquí van a tener una guía de cómo hacer ese inventario físico. Más, si puedo, si rescato, porque lo tengo por ahí, no sé si está por aquí cerca, un video de cómo se hace un recuento de inventarios físicos, y que van a ver un almacén, y van a ver los CARDEX, y van a ver los marbetes de recuento de inventario, proceso de una fase, proceso de 2 fases, proceso de 3 fases, etcétera, porque el recuento de inventarios es toda una estrategia muy parecido al recuento en caja general. Peor, en este caso es un poco más complicado. ¿De acuerdo? Y así vamos a tener, y les están esperando muchos papeles de trabajo, ¿no? Ya sea para evaluación, ya sea para el deterioro, que incluye los obsoletos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está. Inclusive, solamente vamos a mencionar, porque aquí no he visto, mercaderías en consignación, que en todo caso son inventarios en poder de terceros. Ya hemos hecho la introducción, la lógica de cómo es que y a dónde vamos a ir con relación a los inventarios. ¿Preguntas? Esto tira para largo, ¿no ve? Bien. Nos vemos mañana, ya para mañana les voy a... para mañana es muy probable que mañana tomemos el examen teórico. Tienen que esperar el Classroom, ¿no? ¿Ya les he clasificado a ustedes o todavía no les he clasificado? Nos mostró una lista, Alicia, por colores. Ya, entonces ya tienen la clasificación ustedes de cuáles van al grupo 1, grupo 2 y grupo 3, porque tenemos exámenes diferentes. ¿Estamos bien? Sí, a nosotros, pero por colores fue, licenciado, no por grupos. No, en todo caso va a ser colores y grupo. A ver, ¿dónde está la lista? Repasemos esa lista porque eso lo tengo que tener claro. Ustedes van a encontrar todo esto en su lista. Aquí deben estar en colores, entonces. ¿Están en 4? No, voy a hacer solamente 3. ¿Cuántos son? En 4 80. nos dividió.
En Classroom ya están en 4, todavía no, ¿no ve? No. Classroom no, licenciado. Solamente esta lista nos mostró, Lice. No, entonces los voy a dividir en 3. Y ya les digo cuáles son los 3. Entonces van a ser, a ver, les voy a poner otros colores diferentes a los de las otras materias. ¿Ok? A ver, colores aros. Unos son 80. 80. Son 80. Bien. Si son los 80, entre 3 serían a 26. 26.67 sale, licenciado. 26. Está bien. Vamos. El primer grupo va a ser grupo 1. Color diferente. Ahora va a ser un lila. Los lilas. Estos hasta el 26, que el 26 es ese, hasta el señor, a la señorita Andrea Cuevas. El grupo 2, otro color, un color más alegre, un color más vistoso, celestes, los celestes. Son el grupo 2 y que van a ir del 26 hasta el 52. Hasta aquí. Esos son el grupo 2 hasta la señorita Isabel Mendoza. Y finalmente el grupo 3, que, a ver, tomaremos otro color. A ver, un color aquí, vamos a identificar. Un color diferente. Ups. Les pondremos nomás en rojo, porque vamos a hacer los rojos, grupo 3, que va a venir hasta aquí, hasta el 80. Partiendo de Lucila, ok, hasta Ever Segarra, que hacen al grupo 3. Y bueno, espero que todos hayan dado su Gmail, porque si no tienen el Gmail, no están ingresados al Classroom. Pero yo sé que puedo conseguir, miren, tengo todos los Gmails de todos ustedes para integrarlos al Classroom, excepto algunos, pero estos que son algunos, los vamos a buscar, porque si no han presentado prácticas, etcétera, ya están fuera, ¿no ve? Además, ya estaban casi fuera, marcados ya fuera de la clase. Miren, muchos de ellos, porque no se han hecho presentes en ninguna ocasión. Pero por si acaso voy a buscar sus prácticas y ahí debe estar el Gmail que les corresponde. ¿Está bien? Además que hay varios que ya se han cambiado de paralelo en su lista. Si se han cambiado de paralelo, lo que vamos a hacer es depurar esta lista. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es tomar esta lista. Vamos a mantener los grupos, no vamos a cambiar, pero vamos a ir depurando a todos los que están fuera. Y igual, los vamos a sacar del Zoom, ¿no? A toditos esos, para que nos quedemos con los que estrictamente deben pasar clases. Porque hay gente que viene como oyente, entra como oyente, y en algún caso, tal vez no en la materia de ustedes, pero en otras materias perjudica. Por ejemplo, en contabilidad internacional son 120. Eso quiere decir que en cada clase quedan 20 fuera de la clase los que llegan tarde. Porque solamente acepta 100 en esta modalidad, aunque yo tenga la licencia, ¿no? Pero aceptan solamente igual 100. Tendría que ampliar la licencia hasta 300 para aceptar más. Pero la verdad es que no quiero tener más que alumnos que 100.
Y así debiera ser hacia el futuro, la dirección no debería incluir a más de 100 alumnos, ¿no? Ok, ya están. Ya saben sus grupos, nos vemos mañana, que estén bien, jóvenes. Licenciado, ¿de qué temas va a ser? ¿O de Todo, qué? todo, todo, Es todo. teórico, ¿verdad, licenciado? Teórico, todo. Bien poquitas preguntas, no se preocupen. Es, primero, esta parte teórica es bien simple. Es para, y sobre todo, acomodar que todos puedan acceder a Classroom y podemos trabajar ya con Classroom permanentemente con varios exámenes todas las semanas. Una vez que tengamos el primer examen de Classroom, vamos a entrar al segundo examen la siguiente semana, que va a ser práctico. Y el examen práctico va a tener dos combinaciones. Va a tener Classroom y el examen práctico me lo van a entregar vía correo electrónico. ¿Entiende lo que voy a hacer, no ve? Les paso sobre la hora en tiempo limitado y ustedes agarran y en el tiempo específico, sin pasarse de la hora, me lo mandan a mi correo. Y ahí voy a tener, igual que las demás prácticas, como siempre lo hemos tenido, almacenado todos los exámenes y la historia de a qué hora han entregado los exámenes. Aquellos que no entregaron a tiempo, esos exámenes están anulados simplemente. Y como los exámenes son diferentes y en un tiempo exacto, no van a tener tiempo de respirar ni mirar los exámenes de otros. Entonces, ahí vamos a tener disminuida la probabilidad de fraude. ¿Ok? Y en algún momento, cuando ya sean poquitos, porque los que queden, yo me imagino que quedarán de los 80, algo así como 50 o 40, el examen final es muy probable que sea oral. ¿Ok? Solo así, en el examen oral, yo voy a saber si ustedes saben o no saben la materia. ¿Entienden? Ahí me voy a dar cuenta si aprendieron o no aprendieron. Y los que no aprendieron nomás. Pero primero disminuiremos a las personas. Vamos a achicar esto al mínimo con los primeros exámenes y con los que nos quedemos vamos a dar examen oral. Más preguntas. Vámonos, tengo que ir a trabajar. Que estén bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Que estén bien.